Sin miedo a crecer. El podcast que te invita a cuestionar, entender, reír y pasarla cool. Con tus amigas psicólogas que te caen bien, pero no es terapia. Hola, yo soy Luisa. Hola, yo soy Marian. Bienvenidos a este episodio de Sin Miedo a Crecer. Bienvenidos a todos otra vez aquí en nuestro tercer episodio. Estamos muy emocionadas de estar aquí otra vez. ¿Cómo estás, Luisa? Muy bien, la verdad es que como siempre le digo a Marian, este espacio, y fue regla, ¿no? De nosotros desde que Sí. empezamos este proyecto, que este espacio iba a ser de diversión. Entonces, justo creo que siempre que llega este día de grabación es como lo más Sí, emocionante del es día. preciado, es preciado. Sí. Totalmente. Y también, como es muy preciado, también queremos darles las gracias a ustedes por estarnos escuchando, estarnos compartiendo, viendo el video en YouTube, comentando, mandándonos mensajes a todos sus amigos, a esas personas que a lo mejor nos siguen en redes, personas nuevas, pacientes, que han estado súper al pendiente de este proyecto. Estamos muy agradecidos. Aquí toda la producción también y nosotras de que nos estén apoyando. Muchas, muchas gracias y espero que lo sigan haciendo. Si hay algo más que nos quieran decir, por favor, no duden en mandarnos mensajito. Sí, la verdad es que estamos bien agradecidas porque se toman el tiempo de mandarnos mensajes y no cualquier mensaje, ¿no, Mariana? O Sí, sea, de cosas muy verdad, bonitas. sí, cosas bonitas, realmente se toman el tiempo para hacer eso. Entonces, estamos muy agradecidas. Y también si ustedes quieren proponer algún tema, estamos totalmente abiertas para poder platicarlo más adelante. Sí, porque ya saben que aquí obviamente venimos a platicar, a cotorrear, a pasarla bien. Pasarla cool. Sí, venimos a pasarla cool, pero también venimos a abrirles el corazón. Y justo el día de hoy es un tema que abre el corazón de ambas de formas diferentes, pero definitivamente viene a tocar, yo creo que lo más vulnerable de nuestro corazón. Y creo que siempre hay algo, ¿no, Luisa? Siempre hay algo Sí. que mueve. Pero creo que este tiene un lugar bastante especial porque vamos a estar hablando de nuestros padres. Papás presentes, ausentes, papás que a lo mejor decidieron y no pudieron decidir tampoco, pues, estar, ¿no? En Ujú. este caso, tenemos 2 situaciones distintas y vamos a estar hablando de nuestras experiencias. Creo que eso es bien importante recordarles que estamos hablando desde ese lugar y abriendo nuestro corazón para que alguno de ustedes, estoy segurísima que se van a identificar con esta situación. Y es que justo, Marian, yo creo también que tú y yo somos muy fans de Sí. estar como recordando nuestra historia o estar hablando y hablando de nuestra historia de vida, porque creo que inclusive después de este capítulo también, sin duda alguna, vamos a resignificar muchas cosas, vamos a entender más cosas y vamos a encontrar más respuestas, porque creo que somos partidarias de Sí. cada vez que nosotras hablamos de esto, vamos encontrando más y más y Sí, más. nuevos significados. Sí, 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 y de totalmente. eso se trata, ¿no? Lo estamos hablando desde el lugar un lugar de mucho amor hacia nuestros padres, porque sí hemos trabajado mucho en resignificar, y de eso hablábamos Luisa y yo, ¿no? Como Sí. nos preguntábamos entre nosotras como, ¿estás lista para hablar de estos temas? Y las 2 como, okey, no, sí, ya creo que he Ajá. trabajado bastante en este tema como para abrirme y hablarlo, y sé que Luisa también, Sí, así que totalmente. desde el mero, mero corazón. Pues bueno, vamos a comenzar entonces con este tema, como ya mencionó Marian. Y pues yo quiero empezar con una pregunta, Marian, el día de hoy, que es, ¿qué pensabas tú de niña de cómo tenía que ser tu familia? ¿Cómo tenía que ser una familia? ¿Qué pensabas? La verdad es que creo que en ese momento de mi vida, como te contaba hace rato, era una niña muy demandante, o sea, ahora me doy cuenta de lo demandante que era, porque siento que mi idea de familia es como que tenía que estar toda la atención ahí, ¿no? Ok. Papá, mamá, o sea, Todo el foco de sí, el spotlight, pero eras tú. y mis hermanos, Ah, ¿no? ok. Bueno, soy yo la más grande, Ujú, tengo un hermano en medio que nos llevamos 2 ujú. años y medio, y un hermano que es el pilón, que yo le llevo 11 años, Ok. y luego el de en medio con el chico se lleva 8, ¿no? Ujú. Entonces, es un chorro de tiempo, pero siempre sentí que, por ejemplo, tenía que ser como la familia todo, ¿no? Y el trabajo de mis papás, para mí en ese momento era como un estorbo, ¿no? O sea, porque era Ya. momentos donde no podían estar, ¿no? Ok. Por eso digo que siento que era muy demandante para Ujú. mí, lo percibo ahora, ¿no? Como que seguramente era muy demandante, porque
muchas veces pedía esa atención para mí y mis hermanos, ¿no? Que pasaran el Sí, no tiempo solo era para ti, era para todos los para individuos, para todos. todos los miembros tenía que haber atención. Sí, tengo una anécdota que, digo, ahora me da risa, pero te lo juro que pienso en mi mamá y cuando te conté también Luisa se rió. O sea, Ay, es que yo sí dije, no manches. Cuéntala, por favor. no, tengo una anécdota en donde es como el más claro ejemplo de lo que sucedía con Marian chiquita, en donde yo quería muchísima atención, ¿no? Mi mamá trabajaba, mi papá le puso una escuela, ella daba clases de computación Ujú, y la daba atrás de la casa. okey. Entonces yo me acuerdo que me desesperaba mucho porque quería que mi mamá estuviera conmigo. Yo de que es que quiero que esté, o sea, con mi hermano, conmigo, de que porque está trabajando, ¿no? Yo no Ay, entendía no. por qué tenía que haber un Ajá. trabajo en medio, ¿no? De la familia, ¿no? Si la familia era estar ahí, los papás, su función era estar para nosotros, ¿no? Yo siento que así lo sentía, ¿no? Sí. Como míos, Ujú, son míos. ujú. Y me acuerdo que entré una vez así al salón, de que abrí la puerta, de que ¡chas! Y empecé a gritar, de que, o sea, De yo película, no, Marian. sí, o sea, chamaca berrinchuda, ¿no? O sea, yo estaba pidiendo, yo no conocía los límites en ese Sí, momento de sí. que quiero tu atención ¿Y qué hizo tu aquí. mamá? Pues me sacó de obviamente del Castigada salón. después de eso. Sí, no, pero creo que siempre desde niña me dijeron como: "No, es que tú llorabas cuando tu mamá se iba", ¿no? O sea, sí, y llorabas horas. Si te dejaban en casa de tu abuela, era como horas llorando, de que en la cuna horas Sí, llorando. eso yo también. ¿Tú Siempre que me también? separaban de mamá era un llanto. O sea, mi primer día en primero de primaria que me cambiaron de escuela, yo vi a mi mamá y a mí se me decía que me dejaba y yo llorando, pero, y también mi mamá lloraba. Entonces, Sí, como que sí me podía mucho todas esas sí. situaciones. Es que en ese momento son tu todo, ¿no? O sea, tus Sí, papás son completamente lo que tienes y es como, yo creo que en esa etapa de vida realmente son una extensión con el mundo, ¿no? Entonces, de pronto no tenerlos, ¿no? sí, pues es que también lo son, o sea, lo son todo en esa etapa y sin ellos no sobrevives. O sea, Sí, los necesitas en ese sí, momento. los necesitas en todo momento. Entonces, creo que sí es una etapa que desde cierto punto también la parte de la infancia a mí se me hace una etapa bien bonita, Mm, porque yo siempre digo que justo desde ahí vienen también pues muchas respuestas, ¿no? Pero también todo esto, el cómo recibes el amor, es bien bonito voltear y verlo desde la etapa adulta, ¿no? sí. No, y darte cuenta a lo mejor de las cosas que hacían tus papás y tú en ese momento no las entendías, ¿no? Sí, No sé, sí. este ejemplo del trabajo, ¿no? Que para mí era como Ajá. un estorbo de que maldito trabajo. Sí, o sea, para ti era la definición de familia era tienen que estar juntos en todo momento. Sí, siempre. Entonces, si mi Siempre papá salía, 24/7. pues sí, si mi papá salía era como, digo, creo que a lo mejor mi mamá en ese momento tenía más el peso de como que de la Ah, familia, okey. porque era la que más tiempo estaba, digo, Ujú. estaba dando clases atrás, pero podía Sí. ir y todo, estar con nosotros, ¿no? Pero sí era mucho como, tenemos que estar juntos y, por ejemplo, si yo los veía pelear, para mí era un terror, ¿no? O Ya. sea, inclusive siempre mis papás decían como, no, tú ibas y te metías en medio de las peleas y es de que, por favor, no peleen y lloraba. O sea, porque no quería que nos separáramos. Ay, hermosa, qué divina, qué divina. No, no. Oye, y ahorita que dices como todo esto de la atención, creo que para mí la familia de niña era un pilar. Mm, O sea, siempre lo vi como un pilar, pero aparte te decía ahorita como que es que creo que no tuve que, o sea, no hacía ciertas acciones para pedir como atención, porque yo te decía que yo soy la más chiquita, somos 3 en mi casa, 3 hermanos, entonces yo soy la más chiquita y siempre la atención siento que estuvo conmigo, o no sea, tuviste que pedirla. no, yo siempre fui la consentida, yo siempre, o sea, mis hermanos se peleaban por estar conmigo de chiquitos, de que cuando Ujú, yo estaba bebé era de que yo la quiero cargar, yo le quiero dar ujú, besos, entonces siempre, o sea, y mi mamá también dice como que es que yo a ti te disfruté mucho, ¿no? ujú. Como que siempre estuvo conmigo, bueno, hasta cierta edad, pero de bebé en brazos y así, pues siempre estuve, ¿no? Entonces, sí, como que fui creciendo y creo que la atención siempre estaba, en mí, que lo disfruté, ¿eh? O sea, siempre me ha Sí. gustado también esa parte de tener esa atención y más que nada yo creo que, o sea, entendía lo que era una familia, pero yo desde que, pues desde mi año 1, o sea, de vida, yo realmente crecí con mamá. Yo Mm, desde ahí tuve papá ausente. Entonces, desde ahí mi familia fue mamá y hermanos. O sea, en mi definición de familia, en mi realidad, sí era como esta parte de, en mi familia no existe un papá. mm.
pero también me empezaba a cuestionar mucho de chiquita. Era cuando yo volteaba en la primaria y yo decía, pero ¿por qué a esa niña sí la acompaña su papá? ¿Pero por qué acá está papá y mamá juntos? ¿Pero por qué? O sea, y creo que ahí me cuestionaba mucho como el, ¿por qué mi mamá no está con alguien? O Ujú. sea, más que como que el tema de por qué papá no está, era más como que, ¿por qué mi mamá no está con alguien? Porque, o sea, yo sabía que tenía un papá, pero Sí, mi papá vivía lejos, mi papá siempre ha vivido en otra ciudad, entonces se tiene que tomar un vuelo para ir, etcétera. Pero esa edad, no sé, yo lo veía, o sea, te digo, lo veía más que nada como que tu familia era tu pilar. sí, era tu todo, Sí, ¿no? sí, y que siempre te iban a amar y que siempre te iban a apoyar, así, que creo que se basa mucho en el concepto, o sea, Sí, que en sigues el actual, teniendo. ajá, en el actual de familia, pues, Sí. ¿no? O sea, justo ahorita acaba de ser la boda de mi hermana y Ujú. súper bonito porque tuvimos un baile que el que ahorita está de Sí. moda, ¿no? Con la familia y todo, pero lo que platicábamos mis hermanos, mi mamá y yo, es que se vio un reflejo de lo que hemos construido por tantos años, que ha sido Sí. el siempre el apoyo incondicional, el amor, a pesar de las ausencias, ¿no? Claro. Y al final eso habla mucho de qué importante rol tuvo tu mamá, ¿no? En donde, Sí. pues a lo mejor no estaba papá y tú tenías Ujú. tus dudas normal, ¿no? Como Sí, cualquier otra niña, pero el hecho de que se sintiera ese grado en donde, pues eran ustedes, ¿no? O sea, sí. y esa era la respuesta. Sí, y sabes, o sea, tampoco es que, justo en esta parte que dices tú, como de todo el lugar que se ganó mi mamá, etcétera, realmente nunca, o sea, yo de chiquita, yo nunca vi a mi papá como el malo, Mm. como pues sí, el monstruo, o sea, nunca lo vi como algo malo, simplemente desde chica lo entendí como, simplemente no está aquí, o sea, no está y sabía que no estaban ni siquiera ellos juntos y sabía que no eran pareja, pero creo que tal vez ahorita que platicábamos me di cuenta que tal vez me pude haber cuestionado más cosas y no lo hice, o sea, Sí. tal vez no hubo ¿Qué hacías mucho, con esas preguntas, eh? creo que las dejaba ir. Realmente nunca, eso sí, no me acercaba a mi mamá a preguntarle como que, Mm. mamá, ¿por qué esto? No, creo que solamente las dejaba ir y ya ahorita de adulto me dediqué a darle respuesta. Ya. Y ya ahorita cosas que tal vez antes yo no preguntaba, ahorita ya las pregunto y tal vez mi mamá es la que se incomoda un poquito y me dice, no sé si quiero platicarte, ¿no? Pero pues sí, o sea, ya de adulto me he hecho cargo de esas preguntas que tenía esa Sí. niña que tal vez nadie le pudo contestar. Sí, qué curioso, ¿no? Porque siento que cuando eres un niño, obviamente tienes muchas dudas, ¿no? Ujú. Como que es parte de desarrollarte. Y contrario yo a ti, yo siento que yo sí hacía el reproche, Ok, ¿no? O sea, siento que tú a lo que me cuentas, o sea, sí, te lo guardabas sí, y a lo mejor no había tanto espacio para la duda porque había ajá. otras cosas, ¿no? Yo con este tema de mi mamá y mi papá y pedir como... eh, pues, de que la atención, yo sí lo pedía, ¿no? Y yo sí lo reprochaba, Sí. inclusive siendo una niña o siendo una preadolescente, ¿no? Y Muchas lo veces hablabas. sí, y se lo decía, de que es que tú nunca jugaste conmigo, de que es que porque todas mis Sí. amigas sí jugaban con sus mamás y tú no estabas, Ujú. ¿no? Siento, ahora que lo pienso, obviamente, y haber ya trabajado y todo, pues algo era, ¿no? O sea, a lo mejor sí Claro. necesitaba esa atención, Ujú. ¿no? Y sí pienso como adulta, como, uy, china, a lo mejor sí fui muy dura, ¿no? Pero era una niña. Sí, pero también era tu forma de buscarla, ¿no? O sea, era la Sí, única forma de pedirla, mejor dicho, era la forma en la que la sí. estabas pidiendo y la única herramienta que tenías ahí. Oye, Marian, ¿y cómo veías a tus papás? ¿Cómo los veía? Sí, o sea, a mamá, ¿cómo la veías? A papá, ¿cómo lo veías? Mira, yo, o sea, parte de mi historia, y creo que es importante aquí decirlo porque creo que va a volver a salir, ¿no? Sí. Yo en realidad tuve una relación compleja con mi mamá creciendo. O sea, siento que jugó muchas veces un rol, ¿no? Como de mi enemiga, ambas. O Ujú, sea, como que frenemies, ¿no? ujú. Nos llevábamos muy bien, nos queríamos mucho, creo que había muchísimo amor, mi mamá era súper expresiva. Pero cuando yo fui creciendo y siendo como esta adolescente, para mí ella era mi enemiga total, ¿no? Bueno, y es que también tuviste una etapa de rebeldía. Sí, pero muy fuerte. Y Sí. creo que lo complejo de esto es que mi mamá falleció cuando yo tenía 19. Ujú. Y creo que yo tenía como, sí, un año y cacho que realmente me llevaba bien con mi mamá. Ok, Porque tenían poco todo, tiempo. sí, todo el resto del tiempo en realidad fue un pelear y pelear, ¿no? Creo que tengo muchas anécdotas, mis amigas se ríen, Ujú. porque obviamente, a ver, aquí nos reímos de nuestras Sí, tragedias, claro. ¿no? Pero yo percibía a mi mamá que era muy aprensiva y que era muy sobreprotectora, Ujú, ¿no? Mi papá tenía más una función como del que regañaba, ¿no? Y el ujú. que venía y ponía órdenes, pero para mi mamá era como que me ahogaba.
Entonces, siento que mucho tiempo, por lo menos preadolescencia, adolescencia, para mí mis papás eran como que es que no me quieren ver feliz. De que es que ellos no me entienden Oye, ¿eras las verdaderamente. que hacían las maletas cada semana, cada fin de semana y decía que se iba a ir de la casa? Claro, claro. O sea, yo llegaba, decía de que me voy a matar, de que no me dejan salir, me Oye, voy a la típica que matar. cierras la puerta del cuarto y gritas en Sí. silencio, ¿no? Porque van a venir a regañarte también. O que me metía al baño y me tiraba Así, sí, sí. de que en el suelo y yo de que es que me odian. Y las lagrimitas, sí, ¿no? Y todavía ponías canciones tristes, ¿no? De que rebelde, Sí. tengo un ticket sin. O sea, Ay, eso neta. sí lo hacía yo. Eso sí, Porque aquí el totalmente. drama nos gustaba, ¿no? Y Ah, no me claro. estaban viendo, pero yo en mi mente era la película Sí, de que sí, es que ellos me totalmente. odian. Totalmente. Entonces, yo siento que de niña sí era como los amo y me cuidaban Ujú. y cariñosa, callada, ¿no? Pero llegué a la preadolescencia y fue como enemigos públicos de Marianne, de que abajo el gobierno. Oye, pero igual. Ay, Marian. Pero igual. Ve, no puedo seguir, Marian, con estas cosas. Oye, pero aparte también, o sea, creo que el amor, ay, ahorita que dices, como que fue demostrado de distintos puntos, ¿no? O sea, sí, tal vez mediante la pelea, pues eso era el amor, o sea, era mamá diciéndote, hija, te amo, o sea, no Sí. te voy a dejar irte Con esos con, sujetos. con esas personas que no puedes, o sea, sí, era mamá protegiéndote, ¿no? Al final del Sí, día, o sea, y tú pensabas que justo era el gobierno contra ti, era sí, todo, claro, no me ¿no? quieren ver feliz. De Ujú. que yo lo amo, mamá. ¿Cómo no me dejas ir al cine sola? Ay, a los 9 años, no 8 años. Ay, ¿Tú no. sientes que tuviste una etapa así con tu mamá? Sí, yo peleaba mucho, pero ya también en la adolescencia. Yo en la adolescencia porque, pues sí, lo que platicábamos, siempre fui así como, siempre me quise creer muy grande yo. O sea, tengo dos hermanos, mis hermanos me llevan 5 y 6 años, o sea, claro, yo quería ser como ellos, yo me Mm, quería ir, pues como dices, salidas que al cine, que con los amigos, pero entonces mi mamá era como que, híjole, pues, ¿de dónde me agarro para decirle que no? ¿De dónde la regaño? Y eso sí, en la escuela siempre me fue bien mal. Ay, sí tenía En de la dónde. primaria, entonces mi mamá se agarraba de la escuela, entonces castigada porque calificaciones y todo en la primaria y secundaria, pero creo que sí me peleaba mucho con ella por ese tipo de situaciones, o sea, era mucho como el ¿por qué no me puedes dejar ir? Pero creo que más que yo contestarle, era como que yo enojada y Mm, tal vez yo haciendo caras o indignándome más que sí. nada, ¿no? Pero sí era castigo y era pelea y era, pero ¿por qué no me vas a dejar ir? O sea, pero ya también conforme fui creciendo se Ujú. fueron quitando como que esas reglas, por así decirlo, como que esas restricciones se fueron Sí. quitando y pues ya más libertad. Pero sí, sí, también tuve esa etapa de rebeldía. Pues de hecho, ahorita que me acuerdo, Marian, esa etapa de rebeldía, yo me acuerdo que yo en tercero de secundaria yo no me acordaba de esta parte de mi vida. Yo volteé con mi Algo mamá. se abrió. Sí, Okey, pongamos atención. yo, iba subiendo las escaleras a mi casa y creo que estaba peleada con mi mamá, no me acuerdo por qué, y yo volteé y le dije: "Pues me voy a ir un semestre a estudiar con mi papá", en la preparatoria, de que primer Y nunca semestre habías de vivido con tu prepa. papá, ¿no? Nunca había vivido con mi Eso hubiera sido un papá. castigo O para ti. sea, sí, nunca. Y mi mamá: "Pues vete". Y yo: "¿Cómo me tenías que decir que no?". Según yo castigándola yo a ella. Entonces me fui. Digo, me la ¿En pasé. serio te fuiste? Me fui un semestre en la prepa, mi primer semestre lo estudié en Ciudad de No México. manches. Sí, no me acordaba, fíjate, ¿Y ¿eh? sufriste? Y la neta no. Ay, tú me encantó. Me la pasé padrísimo, la verdad. Regresé y me acuerdo que todavía le dije a mi mamá que yo me quería ir otra vez. No, 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 es que sí, yo era, híjole, vivía la vida también, La cambiaba de mera edad, opinión todos los días como claro. todo Como todo adolescente, o sea, adolescente, sí, sí. pero no, ya después me regresé y claro que feliz de estar otra vez en casa, Sí. pero sí, yo me acuerdo que volteé dramática, o sea, yo dije, pues, ¿qué puedo hacer? Yo nunca fui de voy a hacer las maletas y me voy a ir porque pues a Sí. dónde me iba, o sea, pero dije, órale, pues me voy a México. Y me fui, pero no, sí la pasé padre también allá. Sí, no. Qué curioso, ¿no? Porque cuando eres adolescente, a lo mejor no es a propósito, ¿no? Pero hieres con las palabras, ¿no? Sí, y es que como tú lo dijiste, o sea, sí se siente muy real el que están contra ti. Sí, sí O son sea, el enemigos gobierno públicos. está contra ti, todos están contra ti. El tema de no te dejan salir, oye, Es lo digo, más importante de tus sí, amigos. sí, sí, que también
es la adolescencia en la que Ajá. pasa a primer plano las Sí, amistades y luego los papás, la autoridad, todo mm, esto. Entonces creo que también lo podemos entender desde ahí, sí, es ¿no? súper normal. Y, ¿sabes? A mí me pasaba mucho eso de o sea, yo creo que salía de la secundaria y me subía al carro, y en ese inter de el pie así de que dejando la escuela al carro, yo activamente decía: "¿Cómo puedo hacer enojar a mi mamá?". ¡Ay, Y en ese no! camino a la escuela, algo sacaba para hacerla molestar, ¿no? Pero esa era tu forma de decirle te amo. Pues yo creo. Sí, pues. Rancia. No, y, o sea, a ver, metiendo aquí el tema de los papás que están ausentes o que a Ujú, veces no están, ¿no? Justo cuando mi mamá fallece, eso fue mucho de lo que a mí me hizo sentir mucha culpa, ujú. ¿no? No manches, o sea, el tiempo que estuvimos juntas era mi adolescencia, yo tenía 19 años, tenía un año Sí. que me llevaba bien con ella y ni siquiera vivía con ella porque yo vivía en Guadalajara. Ujú, Tenía un año estudiando allá y yo, no manches, me la pasé a lo mejor lastimándola, ¿no? A lo mejor yendo en su contra. ujú. Y para mí eso fue un proceso de volver a ver a mi mamá desde otros ojos, ¿no? Ujú, Porque ahorita que me preguntaste cómo veías a tus papás, yo de que enemigos públicos, ¿no? ujú. A lo mejor en la adolescencia, más chica, otro, pero creo que algo que tengo muy presente es mi adolescencia, ¿no? Este, creo que cambió mucho la forma en que percibía a mi mamá, específicamente voy a hablar de ella ahorita, en el momento en que ella ya no estaba. ¿Y Ujú. cómo la empezaste a percibir después? Pues creo que empecé a entender mucho de dónde venía ella, Okey. ¿no? Entender por qué a Su lo historia de mejor, vida. sí. Ujú. A lo mejor no me tocó que ella me explicara su historia de vida, ¿no? Sí. Pero fui como recabando piezas. Mencionas algo bien importante, Mariana, ahorita, que justo creo que parte de nuestra responsabilidad es, si ellos no nos dan las respuestas, que era lo que yo te decía, de adultos ya poder buscarlas. Sí, Y creo que parte de poder entender por qué papá y mamá son como son, es conociendo su historia de vida. Vas a sí, encontrar, pero muchas piezas del rompecabezas. sí. ¿Tú no haces esa pregunta cuando estás en terapia de que tú qué sabes de tus papás? Sí, sí, sí. Ahorita que lo mencionas, justo por eso Ujú. lo quiero ahorita mencionar aquí, porque es una pregunta que de verdad necesitamos saber, nos abre muchas puertas. O sea, Sí, el poder conocer esa historia de vida nos abre y nos da muchas ideas, muchas respuestas de entender por qué son como son. sí. Y entender que justo nada viene desde el odio, etcétera, viene desde cómo ellos Querer aprendieron. cuidar, sí. Ujú, Sí, justamente, y a lo mejor intentando hacer algo mejor que sus propios padres, ¿no? ujú. A veces replicando patrones y otras veces intentando ser mejores, pero, por ejemplo, en mi caso, que yo la veía tan sobreprotectora, mi mamá me hackeaba, o sea, mi mamá era de que así hacker y se metía al Messenger y veía todas las conversaciones con los muchachillos y así, y era de que, ¿por qué estás hablando así? No, Marian, te querían cuidar, oye, ella claramente. quería evitar que me enamorara. Ay, Marian, no, no, no. No, o sea, para mí era como que mi privacidad, de que "Ey, Messenger, mi zumbido, ¿sabes? De que Marian, ¿qué vas a hacer tú con una hija igual a Marian, me voy a rebelde? enloquecer. Eso me dijo mi novio el otro día. O sea, estoy segura que vas a ser igual que mamá, ¿eh? Lo que te espera. Oye, pero después, a ver, yo quiero que terminar esta idea de, de cómo, o sea, ahora cómo empezaste a ver a mamá. O sea, ya Pues después de que sí, conociste su historia de vida, ¿con qué ojos la viste? pues entendí que era una mujer que tenía muchos miedos y entendí que era humana, Ujú, ¿no? Así como yo, que tenía muchos miedos de cosas que a lo mejor ella había vivido, ¿no? Y que no quería que yo pasara, ok, ¿no? Entonces creo que mucha de su sobreprotección justo venía de los miedos a que yo la pasara mal, ¿no? Y que yo tuviera una mejor vida a ella. ujú, Y a lo mejor en este miedo intenso que tenía, sobreprotegió tanto, ¿no? Que ahogó, sí, ¿no? Pero a lo mejor de ahí venía mi rebeldía justamente, ¿no? Porque me sentía ahogada, ujú. pero para ella era su forma de amar, ¿no? O sea, puedo contar, neta, mil historias Infinitas. infinitas, ¿no? Pero voy a ser súper breve con dos, ¿no? Una vez me cachó un novio en quinto de primaria y era mi vecinito, o sea, nada que ver, y me sentó en la mesa del comedor a hablar como si fuéramos adultos, ¿no? De que, Pues quería sí, ser tratada como adulto. iba en quinto en primaria. No, una vez encontró cigarros y fue como que, ¿pero por qué fumas? ¿No? Y yo, Uy, porque quiero, ¿no? ándale. Entonces, siento que ahora entiendo que sus miedos
su forma de protegerme eran miedos, ¿no? Transmitidos como amor, Sí, ¿no? sí, y que justo Sí. siempre fue amor. O sea, Sí, creo que no te queda duda de eso, ¿no? Al día de no. hoy. Y creo que todo lo que hizo conmigo, con mis hermanos, siempre fue cuidarnos. Fue una Sí. mamá muy presente. Entonces, yo, en mi experiencia, mis hermanos a lo mejor tienen la suya, ¿no? Con ella. Fue eso, ¿no? Una mamá que sí, en su intento de cuidar y que no se Ujú. repitiera, pues sí sofocó y Sí, eso generó rebeldía, ¿no? sí, 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 sí. Ahorita que hablas justo de cómo mamá quizá quiso protegerte por su historia de vida, etcétera. Fíjate que algo que siempre decía mi mamá en nuestra casa era que ella creció sin mamá y Ujú, con papá, pero con su papá ella no tenía comunicación. Entonces ella siempre decía que quería hacer lo que con ella nunca hicieron, que mm, fue platicar, comunicación. Ella no le podía decir a nadie ni cómo se sentía, ni qué pensaba, ni nada. Entonces, curiosamente, la verdad es que todos mis hermanos tenemos una excelente comunicación mm, con mi mamá, pero porque se dedicó de verdad a poder hablar con nosotros, a dialogar, a preguntarnos cómo estábamos. O sea, yo creo que siempre mi mamá era la primer persona preocupada por saber cómo estábamos, cómo nos había ido en mm, algo. Entonces, ella generó, o sea, yo me acuerdo de las fiestas ya grande, ya en la prepa universidad, de que te ibas de fiesta y mm. llegabas en la noche. Sí. Mi hermano y yo llegábamos, no sé, 2 de la mañana a levantar a mi mamá, porque le queríamos platicar cómo nos había ido, o sea, de Ujú. que bien emocionados y mi mamá bien dormida, de que qué padre, pero ya duérmanse, ¿no? O sea, pero ella, o sea, y es lo que le decimos, tú hiciste todo esto, o sea, realmente fue algo bien Ujú. bonito para nosotros porque a pesar de que no estaba esa figura paterna, porque con mi papá la realidad es que lo único que nos conectaba era un teléfono, Sí. pero también la realidad es que casi nunca hablábamos por teléfono, un papá que no contestaba las Ujú. llamadas, etcétera. Entonces, realmente no estaba papá. Entonces, lo que ahorita yo valoro mucho es que a pesar de que no estuvo mamá, siempre fue mamá y papá para mí. Sí. O sea, yo entiendo que esa protección que tal vez yo necesitaba, pues me la dio mamá, ¿no? Entonces, creo que eso sí lo entiendo y también ahorita que dices como el sobreproteger, mi mamá era muy estricta. Mm. O sea, pero también ahorita lo entiendo que pues, cómo no, si tenía que cuidar, hacerse cargo de Sí. 3 niños y que, pues, estuvieran bien al final del día, Sí, y que ¿no? solo era ella, ¿no? Era ella sola, ajá. Entonces, creo que también eso formó parte de y el cómo veía a mi papá, pues, creo que nunca tuve, o sea, como realmente no era un personaje tan importante, la Mm, verdad, o sea, en mi familia, aunque se sí. escuche muy crudo, no era un personaje importante, creo que no me cuestionaba como que el cómo lo veía. O sea, yo lo veía una vez al año, que viajaba a Mm, México a verlo, y pues era diversión, porque eran vacaciones. claro. Entonces, yo llegaba y nomás pues la pasaba padre y nos llevaba a conocer lugares, etcétera, pero era todo. O sea, entonces Sí, no participaba en la crianza. no participaba para nada. Inclusive ahorita ya más adelante te platicaré cómo fue transformándose esa imagen que tenía de papá, pero no, o sea, la realidad es que no participaba en nada, pero al mismo tiempo me llamaba la atención de chiquita que no participaba y no era algo que necesitara. Mm, O sea, me cuestionaba. Y no te miento, sí me llegó a doler una vez, ya un poquito más grande, un día del padre, que ya fue como que, ay, a ver, espérame, un segundo de secundaria, tercero, o sea, ya grandecita, sí. como que yo antes iba a los días de padre y no pasaba nada, pero me acuerdo que mi mamá en la secundaria me empezó a preguntar como que, oye, ¿quieres ir? Y yo, ¿por qué me lo está preguntando? Como Ujú. que es raro entonces que vaya, o sea, Sí. O sea, y ¿tú ibas, atendías a los festivales? sí, 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 nunca falté ni nada. Entonces cuando mi mamá me dio esa opción dije, ay, pues un día libre. Pues sí, claro, me quiero quedar. Entonces, ya me acuerdo que un día del padre sí fue como que, oye, ¿no se te hace raro, Luisa? O sea, como que toda una vida has estado así, los Sí. días del padre, como que, y me acuerdo que ese día del padre sí le dije a mi mamá desde antes, no quiero ir a clases ese día, pero porque genuinamente me dolía. O Mm, sea, ahí sí te puedo decir que a esa edad me di cuenta que, ay, sí me está doliendo esta ausencia. sí. ¿Y cómo entendías eso como adolescente? Porque ahorita lo entiendes como adulta, ¿no? Sí. Pero como adolescente, ¿cómo se entendía eso? No, yo creo que como adolescente fue cuando empezó mucho la comparación. Okey. Entonces, como adolescente dolía a ese nivel porque comparaba mucho. Mm. Comparaba a las familias, comparaba a mis amigas, sus relaciones con sus papás. Entonces, creo que de ahí venía también Ya. ese dolor. O sea, veías a lo mejor lo que tú no tenías, que a lo mejor Ujú, nunca había hecho tanto ruido, ¿no? Hasta que ujú.
te dijeron como, lo apuntaron, ¿no? Ajá, 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 justo como que ahí fue como que, ay, espérate, sí es cierto, ¿no? Sí. Porque siempre que era como que, no sé, que venga el padre de familia, pues siempre era mi mamá, o sea, no era Ujú. nada raro para nosotros y tal vez el auditorio puede estar lleno de hombres, pero mi mamá iba a estar ahí, ¿no? Sí. O O sea, sea, ¿tu mamá iba a las funciones? no, 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 o sea, en general en juntas o lo que Okey, fuera, que ya. tal vez citaban solamente a papá, o sea, o que citaban a los dos, pues yo sabía que mi mamá iba a Mm, estar. Entonces, como que ahí es cuando también digo, ay, o sea, creo que no hubo mucho espacio para eso, sí. justo. Oye, Marian, y a ver, ¿qué expectativa? Ahorita dices como el punto de, ok, tú los veías como que el gobierno estaba Ujú. contra ti, como que neta todo estaba contra ti, pero entonces, ¿qué expectativas tenías tú de cómo debían de ser padres? Cuando estaba pensando en eso hace rato, decía: "No, pues, ¿qué estaba esperando?", ¿no? Realmente. Ajá. Porque, pues, obviamente un papá viene a cuidar, viene a hacerse responsable, ¿no? Y tú siendo menor de edad, pues, yo creo que lo que quería mucho era justo que estuvieran, ¿no? Sí. Digo, en la adolescencia creo que es diferente, ¿no? A lo Ujú, mejor lo que quería era yo salirme con la mía, ujú. que curiosamente siempre que hacía algo malo se enteraba mi mamá, no sé, me hackeaba, recordemos eso. Ay, curiosamente, las mamás lo saben todo. ¿Sí, también te hackeaban? No me hackeaban, no, creo que nunca me llegaron a hacer nada de eso, pero me castigaban la computadora. No, ya con eso. ¿Sabes qué hacía mi mamá? ¿Qué? Desconectaba el teclado de la computadora para que no la pudiera usar. Se deja todo el módem de que el teclado. Sí, se llevaba el teclado porque sabía que la iba a usar, sabía Eso está mucho mejor que que no le desconectar el módem. sí, que no le iba a respetar. Entonces, yo me acuerdo que un día dije: "Y ya se fue, voy a poder Sí. usar la compu". Y porque hablamos de las computadoras de Ujú. antes, ¿no? Entonces, saco de que la cosita para el teclado y ¡ih! Se llevó el teclado. Dije: Pero puedes "Güey". poner teclado, bueno, no sé si estamos tan Sí, avanzados, no ¿no? no me acuerdo, pero después aprendí a usarla. Ay, no me acuerdo, estuvo Hackeando así. después yo hackeé. Ay, no, pero La sí hackea dije, ella. y no, entonces, o sea, a lo que voy con los castigos también, Marian, yo sí digo, no, mis hijos yo me las voy a saber todas, No güey. es O lo que sea, crees. Yo no creo. Nos van a hacer mensos también. oye, y No. entonces creías que, o sea, tú decías que papás era acompañar y en la adolescencia, ¿qué Sí, era? Era darte libertad. sí, que entendieran, que me dejaran ser, ¿no? Y creo que también mucho ser vista, o sea, creo que también parte de esa rebeldía, ahora lo entiendo como adulta, que también quería ser vista, ¿no? ¿Eras reconocida? Sí, ¿Sí? sí, sí, o sea, pero, ¿sabes? Yo también era muy mala en la escuela, entonces yo también tenía muchos castigos. Chócalas, amiga. Y aquí estamos, y todo está bien. No, pero eso sí, siempre hemos dicho, la neta sí, bien malas en la escuela, pero ¿qué tal cuando entramos a psicología? Ah, no, No, ahí sí buenísimas, fue lo que sin esforzarme. sí, yo creo que sí es de verdad, sí, sí es de verdad No, lo sí me que nos esforzaba. apasiona totalmente, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Así que si te está yendo mal en la escuela, De que claro que te puede ir bien. claro que te puede ir bien estudiando lo que amas. No, pero justo volviendo a eso, es como, creo que siempre, o sea, me iba mal y me Ujú. castigaban y así, pero de alguna forma era tener su Ay, ¿también atención, te ¿no? castigaban? Obvio, ¿no? A Sí. veces no salía a Ay, fiestas sí, yo también. ¿por qué? Porque me la pasé castigada Sí. secundaria, prepa, o sea, cuando salían es cuando estábamos en el punto de las calificaciones, Ajá. en el punto de las calificaciones en donde todavía no las entregaban, ¿no? Entonces, em Llegaba el día de entrega sí, y y ahí sí castigada. ya estaba castigada por lo menos unos 15 días más, Yo sí. también, Siempre sí, reprobaba y me quedaba vamos a hacer un sí. capítulo eventualmente seguramente de la escuela y vamos a contar esto, pero sí. Entonces, de alguna forma era ser vista, ¿no? Creo que lo que tengo más presente, Luisa, como con las expectativas, es ya como hablando de después de que mi mamá Sí, falleció. O ya que sea, creces, ¿no? sí, ya que crezco y tengo mucho más presente por ejemplo, yo sentía que mi papá tenía que cubrir como que lo que mi mamá Ujú, tenía antes, ¿no? ujú. Como les dije, mi mamá era una Ese mujer, rol. sí, mi mamá era una mujer muy cariñosa, o Sí. sea, era chiqueada, ¿no? Chistosa, era súper cariñosa, Ujú. detallista, con todos, era una persona muy entregada, muy, muy entregada. La recuerdo muy bonito, la verdad, me dio sentimiento. Pero mi papá Parece que te siendo estás describiendo, Marian. eso está bonito. Esos tipos de halagos me gustan Sí. bastante. Gracias, amiga. Y mi papá siendo un hombre, pues a lo mejor más alejado de sus emociones, ¿no? Más Ujú. concentrado en proveer, un hombre concentrado en que estemos bien, ¿no? Yo siempre he dicho, mi papá siempre como que se enfocó mucho en hacernos sentir seguros,
¿no? Que ese es el rol que normalmente aquí le damos, o sea, la Sí, parte de que el rol de la figura masculina es el proveedor y es la sí. protección, ¿no? Sí, en los roles Sí, heteronormados, sí, ujú, totalmente, ¿no? Y creo que lo hizo muy bien, pero eso lo entendí hasta, no sé, yo creo hace 3 años que entré a la okey, maestría y que seguía yo, hablando de esto con mi terapeuta, ¿no? Él realmente me tomó mucho tiempo entender, porque yo decía: "¿Por qué eso? O sea, mi mamá ya no está, pues, entonces, ujú, oye, ¿por qué no me das amor así como mi mamá? ¿Por qué no me procuras como mi mamá? ¿Por qué no ujú, eres cariñoso como ella? ¿Por qué no me dices cosas bonitas?". Y yo no entendía, ¿no? O sea, sentía y le puse como mucha carga a que él cubriera el rol, ¿no? Y creo que varias veces he escuchado a mi papá, ya ahorita, ¿no? Más procesados todos en terapia, ¿no? sí, Como el decir, es que yo no soy su mamá, ¿no? No es mi culpa, o sea, yo no quise que su mamá se fuera, de que sí, yo nunca voy a ser su mamá, ujú, ¿no? Y cuánto tiempo a lo mejor también a él le tomó entender eso y a nosotros nos ha tomado y a lo mejor, digo, mis hermanos tienen su propia historia, ¿no? Con esto. sí. En la mía era esa expectativa de él tiene que cubrir todas mis necesidades. Y ahí creo que está bien complicado ser esa persona a la que le estás poniendo esa Ay, responsabilidad, sí, porque entonces siempre te van a fallar. O sea, sí. nunca va a cumplir con lo que tú estás pidiendo, ¿no? Realmente. Y así se siente, o sea, yo Sí, recuerdo que lo sentía, es que no sé esto, y esto, y esto, y me acuerdo que mi psicóloga me decía como: "Oye, pero me dices que hace esto y lo otro", y yo: "Pues sí, eso no importa, pero porque no es". vale, Sí, ajá. porque yo quiero que me marque cuando me mudé a Guadalajara a la maestría, ¿no? Es que yo quiero que me marque y me pregunte cómo estoy, ¿no? Oye, y también te estaba dando todo eso que le pedías tanto a mamá, ¿no? Sí, Sí, todo eso que sí, anhelabas, esa libertad, esa todo. libertad, esa independencia, porque Sí, ya lo he dicho antes, ¿no? Cuando mi mamá se fue, pues llegó la independencia. ajá, la conociste. Sí, la conocí. Entonces sí, 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 sí. sí, Yo creo que a él es a quien le he puesto las expectativas más grandes. ya. Fíjate que yo a mamá creo que nunca le he puesto como esas expectativas porque, como te digo, creo que siempre, o sea, yo le he visto como, híjole, hasta me ha dado de más, ¿no? De lo que yo he Mm, pedido tal vez o de lo que yo he necesitado. Porque sí, o sea, yo sí puedo decir que mamá sí cubrió el rol tanto de mamá como de papá, o sea, es la persona más cariñosa, es comunicación al 100%, pero es proveedor también, pero es protección, o sea, eso creo que lo tenemos todos claros, ¿no? Todo súper claro. Pero creo que yo empecé, como te digo, a partir de la secundaria con este tema y pues me voy en la preparatoria y pues me la paso padrísimo. Yo conocí como que a un papá, pero entonces yo regreso y vuelve la distancia y otra vez nos alejamos, etcétera. Entonces yo me empiezo a cuestionar como que, a ver, espérate, entonces lo que viví fue mentira. Ay, qué fuerte. O sea, entonces querías, o sea, nomás era como por Mm, conveniencia, por ponerte el título de sí. soy su papá, ella es mi hija, o sea, entonces yo me empecé a cuestionar mucho, como que, ¿por qué lo hizo así? O sea, ¿por qué me trató tan bien estando allá y estando aquí volvemos a ser Ujú, desconocidos, casi, casi, ¿no? Entonces voy viviendo ese proceso y yo me enojé mucho, o sea, yo estaba enojada con él, le dejé hablar yo creo que como un año, o sea, yo me acuerdo que marcaba y no quiero hablar con él, no quiero hablar con él, estaba muy enojada. Y también creo que parte de lo que fui descubriendo de mi enojo era como que ya a esa edad yo ya entendía que en toda mi infancia no estuvo, pero tampoco estuvo como proveedor mm. en ningún aspecto. Entonces ya era como que un enojo mezclado con mucho coraje, con, oye, ¿por qué no hiciste lo que te tocaba? Entonces me fui enojando mucho, me acuerdo, y ahí sí te puedo platicar que la pasé bien mal, Mm, porque yo esperaba, o sea, yo me enojaba, como tú dices, como por el hecho de, ¿por qué no lo haces? O sea, si te toca, ¿por qué no? ¿Por qué no? No sé, si digo que necesito tal cosa, ¿por qué no me apoyas con eso? ¿Por qué sí. no me preguntas cómo estoy? ¿Por qué no? Entonces, yo a mí se me queda muy marcado que para mi papá siempre fue muy sencillo decirnos: "Sorry, no puedo", pero para mi mamá nunca existió un no puedo. Ujú. O sea, siempre era lo que necesitáramos, claro que sí. No sé cómo, pero claro que sí. O sea, sí. Entonces, empiezo a crecer y me empieza a marcar mucho eso. Y ya, conforme voy avanzando, pues sí, le voy poniendo muchas expectativas de y yo me enojaba, yo me acuerdo ahorita que hablas de lo que trabajaste en terapia, yo no me enojaba mucho, yo le decía a la psicóloga: "Pero es que, ¿por qué no?". O sea, yo te he dicho mucho que yo tengo mucho conflicto con el ¿por qué no? O sea, Sí. si yo sé que se pueden hacer las cosas, ¿por qué no? Ujú. Entonces, como que yo me enojaba y yo le decía, pero es que ¿por qué no? O sea, dime, no entiendo, no entiendo. O sea, ¿qué onda? ¿Qué está Tú querías una pasando? explicación, Yo quería ¿no? una explicación, pero ¿y a quién se la preguntaba?
O sea, yo sabía que si se lo hacía a mi papá, para mi papá iba a decirme, como siempre, no puedo. O sea, no sé. Pero y volteaba con mi mamá y yo, pero ¿por qué a mi mamá le voy a hacer esa pregunta? O sea, mi mamá me está dando todo. Entonces Sí. era como, O sea, tú sí hacías la diferenciación, sí, como que sí, esto era un tema de él sí, sí, completamente. totalmente, totalmente. Y sí, empecé a tener mucho conflicto con eso porque entonces los, todas estas dudas, una vez más, eran yo cuestionándomelas porque sabía que él no me iba a dar una respuesta o no le importaba, no iba a tener una respuesta realmente. Entonces, híjole, era bien difícil. O sea, y es bien difícil cuando estás esperando algo y neta no llega. Y de Sí. la persona que te dicen que se supone que debería, ¿no? O sea, que te dicen que ay, lo tiene que hacer. Sí, porque es su deber como padre o como Sí. madre Ujú, hacerlo, ¿no? ujú. Y y es que, a ver, si volvemos hacia atrás, ¿no? O sea, mucho tiempo sí necesitamos a nuestros padres Sí. Ujú, y lo arrastras, ¿no? A lo mejor hasta un punto hasta que entiendes que ya no los ujú, necesitas. ujú. ¿Y cómo fue, Marian? O sea, tu proceso como de, pues, uno, aceptar, creo yo, o sea, porque entiendo que tuviste que aceptar también la parte de que de papá es papá como te lo puede dar a entender, Ujú. como lo que te está dando y él ya no te puede dar otra cosa, pero también cómo aceptaste el tema de, okey, mi mamá ya no está. Ah, mucho tiempo en terapia, mucho tiempo. Han pasado casi 10 años, ¿no? Y Qué rápido pasa el tiempo. súper rápido, súper, súper. Sí, 2015, ¿no? Este año cumple 10 años. Y creo que estoy bien desde 2020, 2000, sí, okey. yo creo, desde entonces, Ujú, 2021, ¿no? ujú. Creo que siempre la voy a extrañar, Claro, siempre, ¿no? Y más cuando cambio de etapas, cuando pasan cosas, uf, sí. más la extraño, Y en ¿no? esos momentos que creo yo que necesitas el abrazo, que Sí, necesitas el el apapacho. amorcito, sí, Ujú, sí, sí. Porque, digo, creo que mucho entender esto es justo dejar de estar enojada con la Marian del pasado, ¿no? ujú, Porque mucho de lo que me decía era como, ¿cómo no aprovechaste el tiempo? ¿No? ¿Por qué me peleé ujú, tanto? Es entender también quiénes éramos en ese momento, ¿no? O sea, sí, yo ahora entiendo que mi mamá, de dónde venía su sobreprotección, pero yo en ese momento no, yo no sabía su historia, ujú, ¿no? Yo no conocía esa parte de ella. Em, que con el tiempo se ha ido reconstruyendo justo la historia, ¿no? Y entender que esa es o sea, esa es mi historia, ¿no? sí, Y que no la cambiaría, justo lo hablábamos la sí. primera sesión, iba a decir, Ujú. el primer episodio, que esta es la historia que me tocó y no la cambiaría, ¿no? Creo que la lucha más constante, aparte de aprender a resignificar el duelo de mi mamá y entender que la encuentro en muchas partes, porque eso te puedo decir que yo la veo en todas partes, ¿no? O sea, la veo en mí, la veo en sus hermanas, en su mamá, en amigas de ella, en mis hermanos, en mi papá. Como que eso a mí me ha ayudado mucho a entender qué cosas que ella sembró en otros y en mí y en aprendizajes, o sea, siguen dando frutos, ¿no? Ujú. Entonces, de pronto a veces necesito un consejo o algo y sin darme cuenta, hay cosas que ella me Ahí enseñó, está. sí, Ajá. o que yo pensando en ella luego encuentro respuestas, Ujú, o como que pensando en cosas lindas, ¿no? Como ujú, que siento que se sentirá orgullosa. ujú. Termino haciendo cosas que me hacen conectar, ¿no? Sí. Eso está muy bonito. Pero pues estamos ya hablando de un duelo resignificado de años, Ujú, ¿no? Que me ha tomado, ¿no? Pero creo que con mi papá ha sido entender que él no va a ser el papá que necesito, sino el padre que me tocó, ujú, ¿no? Y en el momento en que justo yo entendí que yo no podía poner todas esas necesidades porque él no tiene las herramientas ni la capacidad para dármelo, ujú, yo puedo buscar otras formas de dármelo, ¿no? Ya sea en amigos, en pareja, ¿no? O en mí misma. ujú. Y de ahí van a salir esas necesidades en vez de estar viendo los vacíos, ¿no? Como que es que no hay esto, no hay lo otro. Y es normalmente en lo que siempre caemos. Sí, siempre. O Porque sea, vemos es bien justo, tú lo fácil. decías, ¿no? Como que, pues es que es lo que debe de hacer, ¿no? Ajá, ajá. Sí, lo que te dice la sociedad, todo, o sea, las teorías, todo te dicen que deben de estar, Sí. ¿no? Y todo eso. Y justo yo creo que, o sea, así como tú dices, ha sido un camino de tantos años. O sea, yo igual, o sea, creo que justo han sido muchos años, pero es bien bonito y que compartamos esto porque justo las personas creo que a veces piensan que va a ser de un día para otro, que debe ser rápido o que el enojo se puede ir rápido y nosotras les estamos diciendo que, o sea, yo les puedo decir que yo apenas este año, o sea, yo llevo Mm. años, tal vez
20 años, 30 años, o sea, trabajando en esto. Y Marian lleva más de 10 años ya con esta, resignificando todo esto, ¿no? Sí. Entonces, creo que sí es importante y dentro del camino que tú mencionas, como de lograr que se vaya el enojo, yo me acuerdo que algo que a mí me sirvió mucho fue el camino del autoconocimiento. Ujú. O sea, dentro de el enojo que yo sentía, algo que yo empecé a hacer mucho fue como ir en este viaje de conocerme a mí, a ver, Luisa, ¿por qué te afecta tanto? ¿Por qué sientes que lo necesitas? ¿Por qué? O sea, ahí yo misma empecé un viaje literalmente conmigo en terapia, en pláticas de diálogos internos, pero sí cuestionándome mucho el qué te tiene así, o Sí. sea, realmente, ¿no? Y creo que uno de los pasos que a mí me sirvió mucho fue el conocerme para entender y decir, o sea, porque quieras o no, sí, o sea, seguía esperando algo, o me pasaba mucho que de repente mi papá me mandaba un mensaje bonito, Ujú. o sea, mi papá sí es muy cariñoso, pero me mandaba un mensaje bonito, entonces era así como que, qué padre, todo está bonito, todo está muy bien, qué padre, mi papá, mi relación súper bonita, Sí. pero siempre pasaba algo que, ay, o sea, La desilusión. sí, me hacía recordar quién era, o sea, me hacía recordar que ese es mi papá. Entonces, creo que eso era lo que me dolía mucho, como que y batallé mucho porque yo quería mantenerlo siempre en él. Qué bonito, todo Mm. está bien. Ya soy una adulta, ya puedo tener esta relación Sí. con mi papá. Entonces, siempre algo me caía, algo caía, que fue bien triste, o sea, fue bien triste verlo con esos ojos de realidad, Ujú. porque creo que inclusive esa niña no lo veía con esos ojos de realidad, ni esa adolescente. O sea, creo que siempre lo vi como muy distinto, siempre lo quise aparentar como algo muy bonito, pero ahora entiendo que fue para cuidarme a mí, o sea, Sí. para protegerme y quizá pues si lo veía con otros ojos me iba a doler muchísimo más. Entonces, eso también me sirvió mucho a entender y conforme fueron pasando los años, yo me fui también a vivir 4 meses a México terminando la universidad y ese fue el golpe más duro para mí. Que digo, ajá, terminando la universidad me fui y justo me fui a vivir con él. Ujú. Pero ay, no, o sea, ahí me desilusionó. Así, yo creo que lo peor que podía haber, lo vi. Entonces dije, no, ¿qué estoy haciendo aquí? Ahí yo me acuerdo que sí fue un día que dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Tengo un novio que me está esperando en Mexicali. Mi mamá me apoya y mi mamá es mi papá en todo momento. Me están tratando de la fregada, me están tratando como si neta no quisieran que estoy, o sea, no soy bienvenida Sí. aquí, o sea, ya. Entonces, ese fue mi golpe que yo dije, ya, Luisa, Mm. hasta aquí tú de verdad ya, ya te tienes que Sí. mover, ya tienes que hacer otra cosa. ¿Te ayudó a aceptar eso, quién era él? Mucho, 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 con mucho dolor, ¿eh? Claro, no, es que la Mucho dolor. aceptación no es bonita. Sí, no, con mucho dolor, pero yo me acuerdo que ahí una vez mi hermano se acercó y me dijo, pero ¿por qué no le hablas a mi papá? Y yo, es que con la distancia estamos mejor. Claro. O sea, ahí me di cuenta y dije, distancia, Y a veces es sano, ¿no? O sea, sí. la aceptación, ¿no? Creo que el aceptar a quien tienes, Ujú, quitando expectativas, ¿no? Ideas, poniéndole el, es que el DVD, ¿no? Ya no estás esperando algo y no desde la resignación, sino de acepto y me protejo. es lo que te iba a decir. Siento que todo esto ya viene desde, me tengo que proteger a mí, porque justo nos damos cuenta de nuestras carencias, de nuestras necesidades y decimos, o sea, nadie va a venir a hacerlo, lo tenemos que hacer nosotras. Y ahí es cuando yo dije, no, ya me tengo que proteger. Me estoy poniendo de pechito para que me lastimen a Sí. cada rato, para que me traten como quieran. No puedo seguir así. Entonces, ya justo me empecé a proteger y ya lo vi con ojos de realidad, que en mi caso me sirvió. O sea, y como tú dices, o sea, esta parte que veías de papá, yo empecé a ver y entendí que papá no era papá, papá era un amigo. Entonces nunca iba a cubrir lo que yo quería de papá. Sí, papá siempre fue un amigo Sí. solamente. O sea, y lo entendí tan bien que dije, no, o sea, Sí. creo que resignifiqué y dije, es que ¿por qué estoy pidiendo un papá cuando siempre lo he tenido con mi mamá? Sí. ¿Sabes? O sea, creo que eso me hizo entender mucho, pero sí fue un camino No, sí, me puedo pesado. imaginar. No, yo creo que no es bonito para nadie aceptar que Ujú, el rol que le tocó a tu papá es un rol que él no acepta, ¿no? Y que no quiere ejercer. ujú. O sea, eso suena doloroso, pero al punto, qué bueno que pudiste cuidarte a ti también y darle ese título de super mamá a tu mamá, Sí, que lo hizo excelente, ¿no? Porque
son excelentes personas, tú y Ujú. tus hermanos, ¿no? Son una Ay, familia qué muy linda. bonita. Entonces, lo hizo bien. Sí, y sabes, Marian, creo que también parte de, porque yo siempre digo, es que a mí me gusta mucho trabajar con el niño interior, me gusta mucho todo esto que yo siempre te digo, es que son los recuerdos, es que son Sí, todo esto, es bien bonito, o sea, porque creo que justo también trabajando con nuestro niño interior, nosotros podemos trabajar en, si es que queremos llegar a ser mamás, poder ser también las mejores mamás, o sea, sanando todo eso que traemos claro, no desde, ajá, arrastrándolo. no arrastrando nada de Sí. eso. No, y quiero retomar algo que dijiste también, o sea, que estábamos diciendo esto de cuando te das cuenta Ujú. que la persona, ¿no? A quien le El estás balde de agua poniendo, fría. sí, ¿no? Toda Sí. la expectativa que a veces ponemos, ¿no? Y que te lleva a la aceptación, ¿no? Creo que yo también tuve ese momento, ¿no? En donde a mí también la distancia me ayudó a entender, Ujú, ¿no? Digo, mi papá se volvió a casar después, ¿no? ujú, Y eso fue complicado y eso trajo mucha tormenta después de que mi mamá falleció. Entonces, a mí la distancia de ya no tenerlo ahí, ya no sentirme enojada porque no me podía dar esas ujú. cosas o por lo que estaba sucediendo, me fui a estudiar a Guadalajara. Yo lo decía siempre como, lo voy a decir así, ¿no? Como que el ignorante siempre la pasa mucho mejor, ¿no? Claro, Entonces, yo sí estoy de sí, acuerdo con eso. Se sí, vive sí, deliciosa la vida así, ¿eh? claro, ser ignorante es, o sea, de los Sí, problemas te ayuda a no ver eso que tanto no quieres ver, sí. ¿no? Y vives bien a gusto. Y yo estuve 4 años en Guadalajara sin ver el ojo del huracán, ¿no? Y me ayudó a sanar mucho mi relación con mi papá y aceptar quién era, ¿no? Aceptar que él no iba a ser mamá, aceptar que él era esta persona y él Ujú, tenía su propio proceso también, ujú, ¿no? En vez de estarle poniendo siempre el rol de padre, empecé a verlo también como el señor, ¿no? El ujú, señor Elú, ¿no? ujú. Para no revelar su Sí, nombre ya le completo. diste su lugar, ¿no? Sí, También. como Ajá. ser humano que tiene Sí. permitido equivocarse también, Ujú, tiene permitido aprender a ser ujú. padre, ¿no? Y creo que ha ayudado mucho esa compasión también. Yo lo veo en él, ¿no? O sea, Sí, ser compasiva con él y entender y aceptar quién es ha ayudado a que él también tenga oportunidad de crecer, sí. porque entonces ya no lo estaba encasillando en Ujú. de todo esto que no me das. Sí, o debería de. Ajá. Exactamente, ¿no? Y ya no es tan cansado ni para mí ni para él, ¿no? Sí. Y creo que mi relación con ciertos límites, ¿no? Sin ponerle esas necesidades a él, Ujú. me ayudó a llevarme mucho mejor, ¿no? Y pasarla bien con él. Mi papá es una persona súper divertida, o sea, Sí. todo lo que ves de fiesta en mí, mi papá es el triple, o sea, es Sí. muy divertido, es una persona que da justo esta confianza, esta Ujú, seguridad, que siempre me apoya, o sea, no hay cosa en la que ujú. no me apoya. A lo mejor no me va a decir, hija, te amo, eh, qué Pero te hermoso lo dice en estás, otras qué inteligente. formas. Sí, Te no. lo hace saber de distintas Sí, formas. exactamente. Sí, Y eso lo entendí sí. y me di cuenta, okey, él es un ser humano igual que Ujú. yo y no es solo mi papá. Sí, sí. Y hay una frase que a mí me gusta mucho, que es esta parte, no me acuerdo si me la dijo algún paciente o lo vi, no recuerdo. Bueno, ya la he visto Mm, también mucho, que dice, recuerda que mamá y papá también están siendo mamá y papá por primera vez, que están sí. viviendo esta vida por primera vez. Yo me acuerdo que leí eso y fue como, ay, güey, o sea, yo juro que, o sea, me enojo con mi mamá y todo, como si ella tuviera toda una vida, como si ya hubiera sido Sí. mamá 3 veces, o sea, Como si como todo lo si tuviera ya, que sí, saber, ¿no? ya se supiera todo y es como, escuché eso y dije, Sí. ay, güey, y ahí, creo que de ahí pude entender y pude ser más compasiva y pude decir, ok, mi mamá también está viviendo el Sí, mismo día que yo, el mismo día nuevo que estoy viviendo, ella también lo está viviendo sí. así. Ay, no, y qué impactante el quitarles, o sea, creo que desde niño justo los ves como padres todo el tiempo, ¿no? Sí. Papás, 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 o sea, que entiendes como, a ver, a ella también le faltó un esposo, ¿no? Ujú, O a mi papá también le falta su esposa, o a mi mamá sí, también no la pasó tan bien cuando era una niña, ¿no? Y sí. por eso es esta adulta, por Sí, eso a es mi esta mamá también le persona. faltó, ajá, o sea, pensar en todo esto, ¿no? Y creo también, Marian, que hay algo bien Mm, importante de ahorita que mencionamos como todo el camino que ha sido y que tú a partir de la distancia lo empezaste a entender, yo también, etcétera. Pero creo que hay algo bien importante que es que no te llega la razón o la conciencia así por nomás. no, O sea, te llega porque de verdad te dedicas a encontrar respuestas, a querer saber más allá y a querer sanarte. Y por eso yo mencioné la parte de quise entrar en este viaje de autoconocimiento, de sí, descubrirme, porque si no dije, güey, voy a seguir por la vida
con miles de carencias, pidiendo, 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 y la neta nadie va a poder hacerlo. Entonces, creo que también es entender que es decisión. O sea, Sí, no es que solito llegan las respuestas, es que tú tienes que decidir querer también verlo desde otro lado, claro. ¿no? Y creo que eso también, María, nos lleva como al perdón. O Sí, sea, creo sí. que logramos y recordando que el perdón al final del día, pues no le tenemos que decir, o sea, no se tiene que decir un No, perdón como tal, el perdón es para nosotros. Entonces, creo que también después de haber entendido eso, podemos decir, papá, yo te perdono por, mamá, sí. yo te perdono por, o sea, y justo darle ese perdón por tu paz mental. Claro, porque ese perdón es para ti, ¿no? Sí. Justo, o sea, el dejar de poner esas cargas, Ujú. el dejar de estar esperando todo el tiempo, ¿no? La desilusión que a veces hay, el enojo que puede haber, entender, aceptar, ¿no? No es que no te importe nunca, ¿no? Pero es decir, que de todo esto que está Ujú, pasando, hay muchas ujú, cosas que no puedo cambiar. ujú. Verdaderamente no está en mis manos cambiar a mi padre o a mi madre, ¿no? O lo que se Y a vivió. veces nos peleamos un chorro con eso, ¿eh? A Ay, veces sí, llegan mucho a terapia el tema de, es que ¿por qué mi papá es sí. así? O Es que es que mi quiero que mamá, sea así, sí, ¿no? o es que si yo estoy cambiando, pues yo siempre les digo, pues es que ellos no tienen por qué cambiar. O sea, ¿por qué los quieres cambiar? Ellos van a seguir siendo Sí. así. Tú eres quien está en Sí. terapia, tú eres quien inicia este viaje, eres tú el Sí. responsable de esto, Y ¿no? tú que estás permitiendo que suceda, ¿no? O Ajá. sea, hacerte responsable de esto. Obviamente Ujú. toma tiempo, como dices, Sí, o sea, es las un necesidades van camino. cambiando también Sí, conforme vamos creciendo en nuestro claro. nivel de madurez, pero también creo que entrar en este viaje es también, creo que se trata del nivel de la madurez. O sea, Sí. no siempre estamos listos, No, no, no. Y la se va verdad. construyendo. O Sí. sea, digo, esto y esto tiene años Sí, construyéndose. años. Sí, por ejemplo, esta parte de tener de querer tener una figura cariñosa, ¿no? Ujú, O sea, no sé cómo lo has llevado tú ahorita, me dirás, ¿no? ujú. Te la reboto la pregunta. Em, ha sido mucho, me doy cuenta que escojo amigas muy cariñosas. Ok. Entonces, tengo amigas que son muy maternales, Ujú, curiosamente, ¿no? Yo soy muy maternal sí. también. Entonces, tiendo a buscar amigas que son súper cariñosas, Ujú, expresivas, ¿no? También mi novio es súper cariñoso y expresivo. ujú. Entonces, pues a lo mejor no tengo a mi mamá y mi papá no sabe a lo mejor hacer Sí. esas cosas. Pero Es estás como, llena de amigas y de sí. novio y de todo, o sea, que te puede dar todo ese Exactamente, que me cariño. llenan de amor y que Sí. saben escuchar. Y para mí ha sido eso como, okey, pero tengo esto tan Ujú. preciado y bonito, ¿no? No sé cómo ha sido en tu caso, por ejemplo, Yo eso. me acuerdo, ahorita que mencionas esto, yo me acuerdo mucho una vez que, una vez más, mi psicóloga, no es que mi psicóloga aquí se merece un premio ya. Ya van a ser las Mi otras psicóloga, integrantes. todo lo que me ha ayudado, de verdad. Pero yo me acuerdo mucho que cuando empezaba mi relación, ahorita la actual relación, yo me acuerdo que una vez llegué a terapia y yo llegué llorando y que ya no podía y no recuerdo qué tanto estaba platicando, pero el punto era que yo quería hacerlo sola y ella me decía Sí. como que, pero es que ¿por qué tú sola? Y yo, es que yo sola, y yo debería de, ¿no? Miles de cosas, deberías. Y en eso me acuerdo, no recuerdo cómo llegamos al punto, pero me acuerdo una frase que así me dijo, Luisa, ¿por qué no te permites ser protegida? Y yo, ¿cómo? De que no estoy entendiendo. Y me dice, es que, o sea, sí, no está tu papá, Luisa, pero está un hombre que te está demostrando que te ama, te está pidiendo a gritos que por favor Sí. voltees y veas que él está ahí para protegerte también. Entonces me acuerdo que en ese momento dije, güey, tiene toda la razón. O sea, yo no me estaba permitiendo porque tal vez no estaba acostumbrada, porque tal vez no lo vi en casa. Entonces, me acuerdo que después de eso se me quedó muy grabado. Y me acuerdo que esa tarea fue literal, esa sesión me dijo, permítete ser protegida. Y dije, güey, después de eso, o sea, ahorita yo sé que acepté parte del proceso de Ujú. mi papá Sí. e inclusive se lo decía a mi pareja, porque sé que soy protegida, porque Ujú. sé que estás aquí conmigo también, o sea, sé que no estoy sola, tengo muchas herramientas, pero sí te puedo decir que eso me ayudó mucho y también saber que en casa también tengo la protección. Y Sí. digo, si era uno de mis miedos también el dar el salto, el salirme de mi casa, que próximamente pues ya viene todo eso, claro que me daba miedo y también decía, güey, pero no le tengas miedo si estás con la persona que de verdad te Claro. protege, que te ama, porque tal vez yo no había Sí. visto eso en un hombre, nunca. Sí. Entonces, sí, eso creo que fue lo que también pude como de ahí tomar y de ahí como, no Sí. compensar, pero sí llenar eso. Creo que Sí. también es responsabilidad de nosotros llenar nuestros vasitos. Claro, sí. Y es nuestra responsabilidad, ¿no? Justo expresar nuestras Ujú, necesidades, no buscar cómo. ujú.
Pero está bonito saber que encuentras el amor en otras partes, ¿no? Sí, No de la forma que quisieras, porque ujú, no todo lo que quieres se cumple, no. ¿no? A Yo con veces mis, pero ¿por sí. qué no? A veces está de otras formas y Sí. por estar terca Ujú, no ves las cosas. ujú. Y creo que parte de este camino, Marian, y siempre lo estamos repitiendo, es que tenemos que entender que somos humanos y tenemos que entender que todos traemos una historia de vida, Sí. cargando una historia de vida que es que yo estoy segura, para nadie ha sido fácil. Mm. O sea, todos tenemos una historia de vida con heridas, con cosas tal vez que no queríamos que pasaran, con expectativas, etcétera. Entonces, no seamos víctimas de nuestra propia historia de vida. O sea, no seamos víctimas de nuestro propio autosufrimiento. Creo que está en nosotros el querer trabajar, así como tú y yo lo hemos hecho en todo este camino recorrido y sé que todavía falta. O sea, Mm. todavía falta y vamos a vivir más cosas, más experiencias, Eso es lo más por interesante. sanar, sí. Qué emocionante. Sí, Pero falta entonces empezar este camino y no ser víctimas de esto. sí. Y tomar tu historia, ¿no? Y hacer algo con ella, ¿no? No, Ujú, se vale la parte del autoconocimiento, de escarbarle, ¿no? Y ujú, buscar respuestas a tu forma, ¿no? A veces las respuestas que queremos no siempre son las que necesitamos. ujú, Y pues creo que parte de crecer es entender también que tus papás también son humanos, ¿no? Y ujú. que ellos también están entendiendo. Hacerte responsable de quienes sí tienes que tomar distancia, de quienes no, pero Eso es siendo compasivo. importante. Eso Sí, es importante. Creo que también con lo que decíamos, que ya cuando crecemos los vínculos ya son sí, elección propia, ¿no? sí, Y totalmente. también la distancia muchas veces Es es necesaria. necesaria y es lo Sí. más reconfortante y es lo más sanador, ¿no? También. Sí, totalmente. Entonces, si hay decisiones que tomar, tampoco te hace mala persona el poner límites, el Ujú. expresar lo que necesitas, ¿no? Y si no te sientes seguro en ese espacio con tus papás, pues, también se vale cortar, ¿no? El árbol genealógico. Sí, sí, totalmente. Lo único que yo sí, ahorita que hablamos de esto, con lo que sí no estoy muy de acuerdo es con estar reclamando y reclamando y Sí, reclamando, ¿no? O hazte sea, responsable. es exacto, o sea, creo que aquí venimos a esto, a decirles que neta se hagan responsables, que si bien nadie ha tenido una historia, fácil, creo que está en nosotros hacernos responsables y dejar de ser víctimas, dejar de ir con la bandera de, es que pobrecita de mí que crecí sin un papá, es que pobrecita de mí que mi mamá se murió. Entonces, quizá sí trabajarlo y poder entenderlo, porque tú me lo dijiste cuando estábamos planeando este episodio, me dijiste una frase de, no te define tener un papá ausente y Ujú. no me define perder a mi mamá. Es parte de ti y creo que eso Mm, es lo que a mí me gustó mucho esa frase, Marian, que dijiste, porque sí es cierto, nada de esto nos define, al final del día es un poco de todo y sí, pues sí, es nuestra historia de vida, pero también todo eso que nos ha lastimado, lo estamos sanando, lo estamos quitando para eso, para ser mejores individuos, para poder crecer desde el punto del amor, desde el punto de la paz, de verdad, mental, de todo. Y pues sí, siempre estás mejorando, ¿no? Como personas. sí, sí, totalmente. Y pues sí, no nos define, ¿no? Es parte de nuestra historia, es parte de nuestro rompecabezas. Pero también, no sé, es bonito saber que las cosas sí pueden sanar, ¿no? Y Sí. que esta parte de tu historia, ¿no? Hace quién eres, ¿no? Una parte de todo lo que Ujú. eres, ¿no? No solo esto. Exacto. Entonces, pues ya para terminar, Marian, ya por último, yo solamente quiero darles este consejito de verdad, si quieren empezar esta parte de sanar su historia de vida, de al menos sanar esta parte de padres ausentes, creo que es importante comenzar por el viaje del autoconocimiento. Mm. Y yo les diría que, pues, las necesidades que tengas no, pues son tuyas, ¿no? Y a veces vamos y las ponemos en los demás. Entonces creo que puedes hacerte esta pregunta, ¿no? ¿Qué de mis necesidades estoy dándoselas a los otros, ¿no? Para que se hagan cargo de ellas, sean tus padres, sea tu pareja, sean tus amigos, ¿no? Y pues tomarlas y regresártelas a ti. Claro, excelente. Pues bueno, ya para despedirnos, Mm. les agradecemos mucho a todos por estarnos escuchando, viendo y nada más para recordarles, comenten en nuestros videos, suscríbanse al canal, también por ahí en Spotify pueden activar las notificaciones Sí. para que también lo hagan, por favor. Sí, y díganos qué les parece este episodio en el que se abrió el corazón todavía un poquito más. Espero les haga sentido lo que estamos diciendo, espero algo mueva dentro de ustedes
y pues venimos a pasarla bien, pero también a abrir el corazón. Sí, esperamos que lo hayan pasado muy bonito como nosotras el día de hoy, como mencionó María, nos mostramos vulnerables, conocieron una parte nueva de nosotros, pero siempre esperando que ustedes también Sí. tomen algo de esto, que algo se lleven de pues todo este episodio, ¿no? Entonces, pues bueno, les deseamos que tengan muy bonita tarde, día, noche, Desde- cuando lo estén sí. escuchando. Muchas gracias por Gracias. escucharnos. Nos vemos. Bye.